Bienvenido a su canal de bendición con su amigo y hermano Jonathan Ustoa. Nuestro tema de hoy es una advertencia a tiempo. Nuestro texto está en Amós 5, 4 al 5. Amós capítulo 5, verso 4 y verso 5. Dice la palabra de Dios: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será despechada. Te repito nuestro tema, una advertencia a tiempo. Dios envió al profeta Amós al pueblo de Israel con un mensaje que reflexionara acerca de la misericordia de Dios, que se volviese a Dios en arrepentimiento. Y les mandó decir que se acercasen a Él y que consagraran sus vidas únicamente a Dios. El pueblo de Israel estaba en pecado, apartado de Dios. Le había dado la espalda a Dios. Y Dios, con su misericordia, les mandaba profetas, les mandaba predicadores que les anunciaran su falta, su error, su pecado, para hacerlos reaccionar, que recapacitaran de su error. Y en esta ocasión les manda al profeta Amós. Les manda a decir que se arrepientan y que se santifiquen, que se purifiquen y que vivan solamente para Dios, para Jesús, para el Señor. Que dejen todas sus costumbres, que dejen todos sus ídolos y que se dediquen solo al Dios verdadero, que a Él adoren, que a Él exalten y que dejen su pecado, porque el pueblo de Israel estaba en pecado y Dios les está mandando una exhortación y les está dando una oportunidad que se arrepintiesen de su pecado. Les dice que si se vuelven a Dios sinceramente, Él cumpliría con las bendiciones que había prometido. Dios les había prometido muchas bendiciones, prosperidad, bendición. Les había prometido todo y Dios cumple a las promesas, a los pactos, pero el pueblo de Israel le dio la espalda. Y el verso 4 dice: buscadme y viviréis. Le está dando una alerta, al pueblo de Israel, que venía destrucción y que solamente con Jesús, con el Señor, podían estar protegidos. Con la mano de Dios podían estar protegidos. Y les dice: buscadme, acérquense a mí. Solo conmigo van a estar protegidos, van a estar a salvo para que puedan vivir, porque va a ser destruida el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía esforzarse por acercarse a Dios antes que fuese demasiado tarde. Dios siempre habla al pueblo, habla a la iglesia, habla a sus hijos. Cuando viene una devastación, cuando viene un juicio de Dios, porque lo que Dios quiere, que nadie se pierda, que todos estemos bajo su sombra, bajo su cobertura, protegidos. Y Dios le estaba anunciando: buscadme para que puedan vivir, para que puedan sobrepasar este juicio que viene. Y el profeta Amós les trae una advertencia a tiempo, porque estaba muy cerca la destrucción. Dios ya estaba hasta acá, hasta su cabeza, lleno de lo que miraba el pecado en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había abandonado la palabra de Dios. Se había apartado de sus caminos, había menospreciado la misericordia de Dios, menospreció la misericordia de Dios, menospreció la verdad, el amor de Dios lo menospreció. El pueblo pervertía la justicia e ignoraba la grandeza de Dios. El pueblo se pervertía. Era un pueblo ya perverso. No era un pueblo que cometió un error, un pecado. No, ya estaba pervertido, ya lo hacía abiertamente, ya sin temor a Dios. La maldad del pueblo es descubierta. Y ahora hay un llamado urgente al arrepentimiento. El pecado es descubierto.
porque no hay pecado oculto. Todo pecado va a salir a la luz un día, va a ser descubierto. Y aquí al pueblo de Israel ya se le había descubierto su pecado, su falta, su error. Ahora hay un llamado urgente, dice el verso 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, que afligís al justo en cohecho y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. El ser humano, cuando se aparta de Dios, cae en rebeldía y solo practica la injusticia. Cambian la verdad por la injusticia, cambian la verdad por la mentira. El pueblo estaba muy depravado, apartado de Dios completamente. Siendo que el pueblo de Israel un día había sido próspero, bendecido, un tiempo vivió una época de mucha bendición, mucha prosperidad. De una forma u otra, el pueblo estaba bendecido, estaba prosperado, había mucha bendición, no les faltaba nada, tenían toda la bendición de Dios. En la época de Amós, el pueblo de Israel gozaba de gran prosperidad y riqueza. Era un pueblo muy próspero, bendecido, era el pueblo de Dios. Había ganadería, agricultura, cisternas, ciudades fortificadas. Tenían un ejército muy poderoso para cuidar la ciudad, sus gobiernos, para cuidar al pueblo. Era un pueblo muy próspero, tenían todo. Pero el pueblo se apartó de Dios. Cuando está toda la bendición, cuando está todo en el hogar, cuando hay todo, nos apartamos de Dios. Nos apartamos de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios, porque estamos en bonanza. Ahora el pueblo de Israel se olvidó de la ley de Dios y de sus mandamientos. Teniendo todo, siendo bendecidos, prosperados, se olvidaron de la palabra, de los mandamientos puestos por Dios. Dios les dio leyes, dio mandamientos a seguir, y el pueblo los olvidó, se apartó, tuvo en poco la palabra que Dios les dio, los mandamientos. Y algo más terrible y más serio: el culto de Jehová fue cambiado por la idolatría de las ciudades cananeas. Los sacrificios que hacían para que el pueblo se consagrara fue cambiado. Ya no se hacían sacrificios para que el pueblo se restaurara, para que el pueblo se santificara. Ya no se hacía. Ahora fue cambiado esa adoración, esa entrega, ese acto solemne para que el pueblo se reconciliara por su falta, por su pecado. Ahora ya fue cambiado. El culto de Jehová fue cambiado por la idolatría. Ahora adoraban ídolos, los sacrificios ya no más. Ahora adoraban ídolos. Ciudades que tenían para el pueblo de Dios un recuerdo sagrado se habían convertido en un centro de idolatría. Lugares, ciudades que eran sagradas, que eran reconocidas, pueblos sagrados que estaban dedicados solamente para adorar a Dios, o que adoraban a Dios, que solo se conocían que estos lugares, estas ciudades, solo se le daba gloria a Dios. Ahora estaban convertidos en centros de idolatría. Betel, la casa de Dios, se había convertido en Bet-Aven, casa de indignidad o casa de ídolos. La casa de Dios, el templo de Dios. Betel, la casa de Dios. Las cuatro paredes, literal. El templo, el recinto donde se congregaban los santos, donde se congregaba el pueblo a darle adoración a Dios, se había convertido en casa de ídolos. El templo de Dios, el lugar sagrado, se había convertido en un centro de ídolos, en una casa de ídolos.
Cambiaron la verdad por la mentira. Conociendo la verdad, el pueblo de Israel cambió la verdad por la mentira. Por eso Jesús tuvo razón en sacar a aquellos fariseos, hombres ricos del templo. Tuvo razón de enojarse, de disgustarse y de agarrar el látigo. Tuvo razón, porque la casa es casa de adoración. Él dijo, mi casa es casa de adoración, solo para darle adoración a Dios, para darle alabanza a Dios, para que se acerquen los santos, el pueblo de Dios, los hijos de Dios y den adoración a Dios. Para eso es la casa de Dios, el templo de Dios. Él tuvo razón en sacarlos. Allí en Betel, en la casa de Dios, habían instalado un becerro de oro en el lugar santo, en el altar de Dios, donde el fuego caía, donde Dios se manifestaba, el Dios de que hizo el cielo y la tierra y el universo, donde Él bajaba. Ahora ahí estaba instalado un becerro de oro en la casa de Dios. Este templo era literal, 4 paredes. Pero hoy nosotros somos el templo de Dios. Todo nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y tenemos que tener cuidado que hemos instalado en el templo de Dios, que hemos metido al templo de Dios. Porque todo, dice la palabra de Dios que somos templo de Dios. Y el corazón que es el altar de Dios. Y tenemos que tener cuidado nosotros en el templo espiritual a quien tenemos. Gilgal, lugar donde Israel acampó después de cruzar el Jordán, cuando entraron por primera vez a la tierra prometida bajo el mando de Josué, donde se había instalado el tabernáculo. Era un lugar sagrado. Ahora estaba convertido en una ciudad de idolatría. Gilgal, donde se instaló por primera vez el tabernáculo que Moisés allá en el desierto lo instalaron. Ese mismo tabernáculo, templo de Dios, casa de Dios, la trajeron acá a Gilgal. Ese era un lugar sagrado, ese pueblo. Ahora estaba convertido en una ciudad de idolatría. Bajo estas circunstancias, Dios envió a Amós a profetizar a Betel. Su misión era condenar el pecado que prevalecía y anunciar un inminente juicio de Dios sobre ellos. Predicar contra el pecado, anunciarles que estaban mal, que estaban pecando, que estaban fuera de la voluntad de Dios y que Dios trae un juicio, trae un castigo sobre todos ellos, sobre todos los que han pecado. Y hoy en día Dios está hablando a la iglesia, Dios está hablando al pueblo, que todo aquel que está fuera de la voluntad de Dios, que está fuera de su palabra, viene un juicio para la iglesia que está jugando, que está dándole la espalda a Dios. Amós les advirtió que si se volvían a Dios, Dios perdonaría. Dios les perdonaría y detendría el castigo. Le estaba dando una advertencia. Le estaba diciendo que si se arrepentían de sus pecados, tenían una oportunidad. Y Dios podría detener el castigo. Dios lo podría detener si se arrepentían. Y la palabra que resalta es buscar. Dice, buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y viviréis. Le estaba dando una alerta. Le estaba diciendo, fuera de mí nada van a poder hacer. Traigo un juicio para ustedes y nadie va a poder escapar de la ira de Dios. Solo vengan a mí, le estaba diciendo, buscadme para que puedan vivir, para que puedan sobrevivir de este mal que traigo. Arrepiéntanse, busquen a Jehová para que puedan vivir.
porque viene un juicio para todo el pueblo de Israel. Dios les estaba dando una oportunidad, porque el tiempo estaba terminando. Y hoy Dios está dando una oportunidad. Dios nos está alertando y nos está dando una oportunidad. Nos sigue hablando mensaje tras mensaje. Dios sigue hablando por diferentes formas, por diferentes predicadores, por diferentes medios. Dios sigue hablando y sigue exhortando y nos sigue alertando que nos volvamos a Él. Que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Que nos volvamos a Él, únicamente a Él, como le decía al pueblo de Israel. Y que se consagrara, que se santificara, que se limpiara, purificara. Era una advertencia a tiempo. Amós 5:6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la pague. El pueblo abandonó la palabra de Dios, abandonó su palabra, y ahora Dios estaba advirtiendo un juicio que venía, que iba a destruir, iba a quemar toda la ciudad, los pueblos que habían pecado. Y en Betel no habría alguien que pudiera apagar ese fuego, esa ira. ¿Quién va a poder detener la ira de Dios? Nadie. El pueblo estaba apartado. Y el mensaje de Amós era juicio de Dios contra las naciones que habían pecado. Porque había naciones, pueblos que habían pecado, que se habían olvidado, que le dieron la espalda a Dios. Y Dios ya estaba cansado, estaba irado de su pecado, de su mal proceder. Y estas ciudades eran Israel, Damasco, Filistea, Gaza, Fenicia, Tiro, Edom, Amón y Moab. Ciudades que iban a ser destruidas. Ciudades que venía un juicio de Dios por su pecado. Y cada uno de los mensajes explica el mal que cometieron. Por el castigo recaía más en el pueblo de Israel y de Judá, porque habían sido infiel al pacto de Dios. Y hoy en día recae el castigo peor, más grande, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra. Estos pueblos pecaron, le fallaron a Dios. Pero el castigo venía más grande para los que ya conocían, para Israel y Judá, porque ellos conocían la palabra de Dios, tenían los principios bíblicos, los 5 libros de la ley. No había excusa de que no conocieran, porque en los tiempos antiguos, desde que se nacía hasta los 12 años, era un requisito que ya conocieran los 5 libros de la ley. Era un requisito para todo ciudadano judío. Conocían la palabra de Dios, pero le habían sido infiel al pacto. El pecado de las naciones paganas consistía en hechos injustos contra sus semejantes. Pero el caso del pueblo de Israel era por haber abandonado la ley divina dada por Dios. Abandonaron la ley, abandonaron la palabra, la ley divina dada por Dios, y profanaron la casa de Dios, lugar santo, digno de respeto y de reverencia. Profanaron la casa de Dios, el lugar santo, metiendo ídolos. Sí, el templo literal, 4 paredes. Instalaron ahí ídolos adentro, donde era la casa de adoración, donde era la casa donde se consagraban para dar alabanza. Lugar santo, de respeto, de reverencia, digno de respeto ese lugar. Lo profanaron. Y hoy en día podemos ver también en estos tiempos que se ha profanado el templo. Sí, las 4 paredes, el lugar santo donde se convocan los santos.
el templo literal, la casa que se ha dedicado para que se junte el pueblo y de adoración, se ha profanado, se ha metido el hombre a poner sus costumbres. Ya no la dedican para dar adoración a Dios, sino para hacer otras actividades ilícitas, que creyendo que están bien y están mal, porque es la casa de Dios, donde es una casa de respeto, de reverencia, lugar santo, que es dedicada solamente para dar adoración a Dios, que se ha dedicado para Dios. Y el pueblo de Israel había profanado lugar santo, digno de respeto, de reverencia, porque las cosas de Dios son santas y lo que es de Dios santo es. Solo tenían una apariencia, porque habían corrompido la casa de Dios. Y hoy en día hay mucha apariencia en el pueblo de Dios, pareciendo la verdad, pero no se alinean a la palabra. La palabra de Dios nos enseña otra cosa. Nos enseña que la casa de Dios es casa de adoración. Ahora, el templo espiritual que somos nosotros, estamos apartados solamente para que reine Dios aquí. No puede entrar otra fuerza del enemigo, otra actitud humana, pensamientos vagos que en ocasiones queremos traerlos a nuestro corazón, que no van alineados con la palabra de Dios, y estamos corrompiendo el templo de Dios porque somos el templo espiritual. Esta gente lo corrompió literal, pero hoy en día también literal, por ahí puede haber que lo estemos rompiendo, porque el Señor mismo dijo: mi casa es casa de adoración. Pero tenemos que tener cuidado con nuestro templo. Amós 2:4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Oiga bien, no guardaron sus ordenanzas, su palabra. Mi casa es casa de adoración. No guardaron sus ordenanzas, e hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. La nación se había apartado de la ley dada en el Sinaí. Se apartó. No estaban alineados a la palabra. No estaban alineados. Se apartaron de la palabra de Dios dada en el Sinaí. Ahora nosotros tenemos toda la Biblia para sujetarnos a ella, para vivirla. Y cualquier cosa que no va alineado con la palabra están fuera de la voluntad de Dios. Habían levantado centros para culto a los dioses cananeos, dioses falsos, ídolos, siendo que el Señor les advirtió una y otra vez: no se mezclen con los pueblos cananeos, ni adoren a sus dioses, porque ellos practican idolatría. No se mezclen. Pero ellos no entendieron, desobedecieron los mandamientos de Dios. Ciudades como Betel, Gilgal, Berseba habían mezclado el culto de Jehová con los de los cananeos. Ciudades que eran sagradas, pueblos sagrados, ahora estaban mezclados con los cananeos, con pueblos idólatras. El pueblo de Israel, conociendo la verdad, empezaron a fabricar ellos mismos sus dioses ajenos, dioses de los cananeos, ídolos. ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel? ¿Y hasta dónde estamos llegando nosotros? La iglesia, el pueblo de Dios, conociendo la verdad. No estamos viviendo conforme la verdad, conforme la palabra. Nos estamos desviando por nuestros pensamientos, por lo que yo creo, que lo que yo pienso. Aquí no es de lo que yo creo ni lo que yo pienso, es lo que Dios dice, es lo que la palabra de Dios dice. Y esta gente empezó a fabricar ídolos. Y los sacerdotes, los líderes, los encargados
Les decían, vayan a Betel a pecar, vayan a Gilgal, sigan pecando, no pasa nada. Están bien, no se preocupen, sigan pecando, no pasa nada. Y solo les decían, para que remedien sus males, su pecado, traigan sus ofrendas, su cebada, su trigo, sus ovejas. Menospreciaron la misericordia de Dios, la palabra. La menospreciaron. No quisieron entender. Apostataron. Le dieron la espalda a Dios. No quisieron más de Dios, de la verdad, de la justicia. No quisieron. Se fueron en pos de otros dioses. Una de las quejas de Dios contra Israel y Judá era que, a pesar de muchas llamadas para que se volviesen a Él, no habían hecho caso. Era una de las quejas de Dios. Y hoy sigue Dios hablando de una forma u otra. Que se vuelvan a Él, vuélvanse a mí, búsquenme a mí. Mas no entendemos. No hacemos caso. El pueblo de Israel no entendió y no hizo caso. Amós 4, 6 al 11 dice que se menciona 5 castigos de los que el Señor iba a traer: hambre, sequía, langostas, violencia, desastres que Dios fue enviando, uno tras otro, con el propósito que se volviesen a Él, pero no obedecieron. Y esto mismo está sucediendo hoy en día. Hay hambres, sequías, pestes, violencia. Y déjame decirte que en estos tiempos hay mucha violencia. Y va a haber más. Es lo que va a prevalecer, la violencia. Viene mucha violencia para el mundo. Desastres, lo estamos mirando. Pero el Señor los está enviando para que el pueblo recapacite, se vuelva a Dios, se vuelva a Él. Y no estamos entendiendo el mensaje, no estamos entendiendo la palabra de Dios, lo que Dios nos está hablando a través de todas estas señales. Se les advirtió, son señales, principios de dolores, dice la Biblia. Deuteronomio 4, 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, no comparte su gloria. Tú no puedes adorar ídolos y adorar al Dios verdadero. Él es celoso. Él dice, mi adoración es solo mía. Y Él lo dijo allá en el desierto, al enemigo: al Señor tu Dios solo adorarás. Pero el pueblo de Israel quería adorar ídolos y quería estar en la casa de Dios, profanando la casa de Dios. La advertencia de Dios era por no buscarle. Nadie detendría el fuego que Dios traería y el castigo. La destrucción nadie la puede detener. El juicio de Dios nadie lo puede detener. Cuando Dios viene a castigar y nadie puede detener, ni el ser humano, ni la ciencia, ni el científico puede detener el poder de Dios, ni el castigo de Dios que viene a destruir. Nadie pudo detener el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra. Nadie pudo detener el diluvio. Cuando se termina el tiempo, nadie puede detener la ira de Dios. Y el tiempo se está acabando, la gracia se está acabando. Y ahora viene el tiempo de Dios, de Jehová, de la ira de Dios. De arreglar cuentas con el pueblo, con la iglesia. Y ahora es tiempo que nos acerquemos a Dios, porque viene juicio a la tierra, a la humanidad. Y es tiempo que nos acerquemos a Dios. Dios está hablando. Dios está hablando al pueblo, pero no estamos entendiendo el mensaje. Estamos haciendo caso omiso. No estamos dándole la importancia. Los tiempos están terminando. Predicaciones que escuchas, predicaciones tras predicaciones, que el tiempo se acerca, que el arrebatamiento se acerca y no estamos entendiendo, no nos estamos acercando a Dios. Dios está dando una oportunidad
porque Él no quiere que nadie se pierda ni sufra. ¿Y quién va a poder detener este juicio de Dios? Nadie puede detener el juicio de Dios. Lo único que detiene el juicio de Dios es que su pueblo se vuelva a Él. Tan sencillo. Lo único que detiene el juicio de Dios es que el pueblo, la iglesia, se vuelva a Él, se consagre a Él. Aunque vengan todas estas cosas, tempestades, se levante la mar, se levante tempestad, el pueblo, la iglesia, está cubierta bajo el manto de Dios. Pero no hacerlo a su debido tiempo, o esperar hasta que la puerta esté cerrada. El juicio de Dios encima sería demasiado tarde. No deje las cosas de Dios para mañana. Dios te está hablando. Dios nos está hablando. Tú que estás apartado de Dios, vuélvete a Dios. Dios te está dando una oportunidad. Que te has alejado de Dios. Te está dando una oportunidad para que te acerques a Dios. Noé predicó 120 años. No quisieron entender. Cuando quisieron era demasiado tarde. Amós hizo referencia a 3 sitios que habían convertido centros de gran idolatría. Él hizo referencia a 3 sitios que los convirtieron en gran idolatría: Betel, Gilgal y Beerseba. El problema es que estos sitios habían sido sagrados para los israelitas. Estas ciudades habían sido sagradas, lugares santos, escogidos, apartados solamente para que el pueblo conociera a Dios. Betel fue donde Jacob tuvo el sueño de la escalera a la cual subían y bajaban ángeles. Por eso Jacob nombró aquel lugar Betel, casa de Dios, porque era un lugar santo donde ángeles venían, Dios venía y hablaba con ellos. Eran lugares sagrados. Por eso Jacob le llamó Betel, casa de Dios, porque eran lugares sagrados donde solo Dios podía habitar. No se podían contaminar con otros dioses terrenales, con D minúscula. No se podían contaminar. Tenían que adorar al Dios verdadero, al Dios que hizo el cielo y la tierra, la mar, las estrellas, el Dios verdadero. Por eso le nombró casa de Dios. Beerseba había sido residencia de Abraham, Isaac, de Jacob. Eran lugares sagrados, de manera que estos sitios poseían un valor histórico, nacional y religioso. Eran relacionados con hombres piadosos que habían dado forma a la nación donde Dios se había manifestado. Hombres de Dios que habían dado forma, que habían predicado la verdad, que se les conocía que eran hombres justos, piadosos. Estaban convertidos en centros de idolatría. Pues bien, el dulce recuerdo se convirtió en amargura, en dolor y aflicción. Porque cuando se abandona a Dios, las cosas se hacen amargas a nivel personal, familiar, social, iglesia. Cuando se abandonan a Dios, se hacen amargas. Se vuelve un vacío. Hay amargura, hay tristeza, hay soledad, depresión, pleitos, contiendas, odio, avaricia, orgullo, enfermedades. Y todo sucede cuando le damos la espalda a Dios. Viene todo este tipo de cosas. Dolor, sufrimiento, porque le dimos la espalda a Dios. Y Dios nos está diciendo con la palabra, porque se apartaron de la ley, de los mandamientos. Les ha venido todo este mal. Cambiaron la dulzura por la bendición, por la amargura del pecado. Cambiaron la bendición por la amargura del pecado. El pueblo de Israel ignoraba la grandeza de Dios. Amós 5:8: buscad al que hace las pleiades, el Orión, y vuelve las tinieblas el mañana y hace
oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Dios sentencia densas tinieblas a quienes le rechazan. Lo abate, lo acaba a quien le da la espalda. Lo abate a densas tinieblas a quien le dan la espalda. Pero también puede hacer lo contrario, lo opuesto. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó de las tinieblas, resplandeciese en la luz. Aquel que está en tinieblas, aquel que está en oscuridad, que está apartado de Dios, lo puede convertir en luz, porque Él tiene el poder para destruir y abatirte a las tinieblas, pero también tiene el poder para traerte de las tinieblas a la luz. En otras palabras, que Dios puede cambiar las situaciones cuando se acerca a Él. Puede cambiar tu situación, puede cambiar tu problema si te acercas a Él, si te acercas a Dios. Te puede cambiar tu problema, tu necesidad, tu angustia, tu dolor, pero hay que acercarse a Dios. El que se mantiene en su soberbia lo abate, y el que se humilla hasta el polvo lo enaltece con su gloria indescriptible. ¿Qué significa su gloria indescriptible? Que no se puede describir por grande, impresionante, de gloria, de bendición que Él tiene, el que se humilla. Y su palabra dice que al que se humilla será exaltado por Él, será engrandecido. Ahora un llamado urgente al arrepentimiento. Amós 5, 14, 15. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque si Dios, Jehová de los ejércitos, estará con vosotros, como decís, aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio, quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Hay esperanza. Le estaba diciendo, hay esperanza. El pueblo de Israel era soberbio, porque ellos mismos creían estar bien. Ellos mismos creían estar bien, como hay mucha gente que cree que está bien y no está bien, está haciendo lo malo, lo incorrecto. Esta gente creía que está bien y el profeta le dice, porque si Dios, Jehová de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Ellos decían que Dios estaba, pero no estaba, era mentira. Ellos creían. Por eso el profeta les recalca y les dice, si estaría como ustedes decían, aborrecen el mal. Están dando mal testimonio. Están dando una evidencia equivocada. No dan buen testimonio. No es verdad que está con ustedes. Están adorando a otros ídolos, están confundidos, creyendo que la adoración, el cántico llega a Dios, no llega, se queda allí. Dios está molesto, enojado, porque hoy en día hay mucho pueblo de Dios que cree que está bien y está dando adoración. No está dando adoración, se están dando adoración a sí mismo en los altares. Grupos de alabanza, cantantes, se están dando gloria a sí mismo. Su canción no le llega a Dios, sus letras no le llegan a Dios, se están quedando allí. El pueblo de Israel creía así. Y el profeta Amós les decía, si Dios está como ustedes decís que está, dejen el mal, aborrezcan el mal y amen el bien. Porque no era como ellos decían. Estaban dando mal testimonio. Ahora hay esperanza con la condición de un cambio de actitud de parte del pueblo. Y era dejar el pecado y volverse a Dios en arrepentimiento. O sea que Dios es un Dios de amor. Nos da oportunidad, nos está dando la oportunidad. Que si nos arrepentimos, Dios puede cambiar la situación. Si nos volvemos a Dios, pero arrepentidos. Dejar lo malo. Dejar aquel pensamiento malo. Aquel costumbre malo. Si abandonamos lo malo, el pecado,
Si lo amamos, no podemos agradar a Dios. No podemos. 2 Corintios 6, 14. No os unáis con yugo desigual con el incrédulo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La iglesia es luz. El pueblo de Dios es luz. Debemos dar testimonio dentro de la congregación y fuera de la congregación. Somos luz para el mundo que no conoce a Dios. Debemos dar evidencia que somos hijos de luz, que somos hijos de Dios, que damos luz, que alumbramos, que damos testimonio. Cuando los discípulos de Jesús andaban aquí en la tierra hablando por las sinagogas y predicando, la gente murmuraba de ellos y se decían unos a otros: estos son seguidores de Jesús, hablan igual, se visten igual, porque había una evidencia y un modelo a seguir. Tenemos la palabra de Dios para caminar como dice la palabra de Dios, en santidad y en rectitud. Debemos ser luz para el mundo. Los que se humillaron del pueblo de Israel fueron protegidos del castigo que Dios iba a mandar. Los que se humillaron del pueblo de Israel, los que sí creyeron, los que sí se arrepintieron, fueron protegidos. Y hoy en día eso va a suceder. El que cree a Dios, el que vive la palabra, el que come palabra y la vive, va a ser protegido por Dios. Y somos protegidos de todas las plagas. Tenemos un sello del Espíritu Santo, que somos propiedad de Dios. Nada tocará tu morada. Pero debemos cumplir con los requisitos y los mandamientos que Dios nos ha dado. Los demás fueron castigados y llevados en cautiverio, del cual nunca regresaron. Se perdieron por toda la eternidad. Nunca regresaron. Murieron. Salmos 9:17. Oye lo que dice la Biblia. Esta es Biblia. Salmos 9:17. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Esa es la palabra de Dios. Todo aquel que no hace lo bueno, todo aquel que se aparta de Dios, que se olvida de Dios, que no toma importancia a las cosas de Dios, ni se santifica, ni se purifica, va a ser trasladado al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios, que se apartan de Dios. Dios en su misericordia le había dicho al pueblo: buscadme y viviréis. Le había dicho al pueblo, les advirtió, porque Dios es un Dios de amor y justo, y nos dice la verdad, el bien para nosotros, para el ser humano. En su misericordia, en su gracia, en su amor, en su bondad, le dice al pueblo: buscadme y viviréis. Acérquense a mí y van a estar a salvo. Acérquense a mí y van a estar protegidos de todo lo que venga, de lo que suceda, porque ustedes son mis hijos, son como la niña de mis ojos. Yo los protejo, yo los cuido. Pero dice: buscadme y viviréis. Lamentablemente, solo una minoría tomó con seriedad lo dicho por Dios. Qué triste que una minoría. Lucas 13:24. Esforzados, entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Llegará el día que muchos querrán entrar, mas no podrán, porque va a ser tarde. No va a haber tiempo. Por eso es el tiempo de esforzarnos y entrar por la puerta angosta, por donde se batalla, por donde hay que pagar un precio, por donde hay que gemir, cuidar su templo, su testimonio, dar evidencia que son hijos, hijas de Dios. Necesitamos dar evidencia que somos hijos del Rey, de un Dios santo.
La oportunidad de salvación está abierta a todo aquel que quiera ser salvo. Solo se necesita esforzarse y entrar por la puerta. Dios te espera, Dios no te rechaza, no importa lo más bajo que hayas caído, Dios te ama, Dios no te condena, no te juzga. Él dice: venid a mí el que esté cansado y trabajado, que yo lo hago descansar. El resultado del pueblo de Israel por abandonar la ley de Dios sería destrucción de la nación. Por abandonar los mandamientos, la ley de Dios, ahora venía destrucción. Debemos buscar a Dios antes que sea demasiado tarde, antes que el tiempo se termine. Una advertencia a tiempo puede cambiar tu vida, la situación del ser humano, del cristiano que está apartado de Dios. Una advertencia a tiempo. Y esta palabra es una advertencia a tiempo que Dios está hablando al pueblo de Dios, a la iglesia. Es una advertencia a tiempo para el arrepentimiento, para la reconciliación, para que vengas a Jesús, para que dejes todos esos ídolos que están en tu mente, en tu corazón, en el altar de Dios. No tomes las cosas a la ligera. Ponte a cuentas con Dios. Si estás apartado de Dios, si estás alejado de Dios, las cosas ya no van a cambiar. Vienen juicios de Dios. Vienen más plagas, devastaciones. Tanta cosa que vamos a ver en los últimos días, en los últimos tiempos. Pero eso no debe afligir al cristiano. Debe darte gozo, alegría, porque estamos cerca del que el Señor venga por nosotros. Solo debemos estar preparados, velando. Está firme, afírmate más, conságrate más, llénate más de Dios, busca a Dios. Acércate a Dios en espíritu, alma y corazón y todas tus fuerzas. Enamórate de Dios. Y cosas grandes vendrán a tu vida. Y lo que Dios prometió lo va a cumplir. Dijo en su palabra que fue a preparar moradas para donde Él está, nosotros también estéis. Nosotros también vamos a estar, porque Él quiere que estemos con Él. Solo hay que arrepentirse de los malos caminos. Una advertencia a tiempo puede hacer la diferencia en estos tiempos difíciles. Y Dios nos sigue hablando de una forma u otra para que nos acerquemos a Dios, para que nos reconciliemos con Dios, para que vivamos conforme a su palabra. Reflexionar en esta palabra, este mensaje, es bueno porque Dios tiene cuidado de nosotros. Debemos reflexionar en la palabra, en la escritura, los mensajes, porque Dios nos está hablando con sus brazos de amor. Y debemos reflexionar en cada palabra que escuchamos, cada mensaje, en la escritura, reflexionar que Dios nos está hablando, que lo que Dios quiere que nos estemos preparando, que a tu lámpara le eches aceite, que tu copa esté rebosando, estés enamorado de Dios. Que dejes todo lo vano, lo que no sirve, y que te alimentes de lo espiritual. El pueblo de Israel se apartó por completo y vino destrucción. Y Dios quiere librarnos de este juicio que Él trae a la tierra, al ser humano. No quiere que estemos ahí. Él quiere sacarnos, pero Él quiere una iglesia santa apartada de Dios. Que no profanes el templo de Dios, este templo espiritual. El pueblo de Israel profanó el templo literal, la casa de Dios. Ahora este templo, el templo de hoy que somos nosotros, es espiritual. Tu templo, tu cuerpo es el templo de Dios. Y tiene que ser un templo donde solo reine Dios, donde solo reine el amor de Dios, la gracia de Dios. Donde solo el Espíritu de Dios reine. Un corazón limpio, puro. Corazón es el altar. Que no permitas que en el altar de Dios haya ídolos, costumbres,
pensamientos que uno cree que está bien y no son los pensamientos alineados a la palabra de Dios. Todo lo que no está alineado a la palabra de Dios no sirve, es vano, es mentira. Todo debe estar alineado a la palabra de Dios para poder vivir vidas santas y agradar a Dios, que es lo que Dios quiere. Reflexiona en este mensaje y Dios te ama y Dios quiere una iglesia santa. Cuidemos el templo de Dios. El pueblo de Israel no cuida el templo, lo profanó. Nosotros, la iglesia, nuestro templo, hay que cuidarlo. Hay que tener temor de Dios, reverencia al templo de Dios, respeto al templo de Dios. Que Dios tiene cosas grandes para su iglesia. Y una de ellas es la vida eterna, que un día vamos a estar por toda la eternidad con nuestro Señor. Dios te bendiga y te guarde.